Muchas bendiciones tengan cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Pues qué agrado volver nuevamente a la lectura bíblica y escuchar la palabra que Dios nos regala a nosotros todos los días. Pues bien, esta vez traemos un mensaje que trae como título: Jesús nos sorprende con sus milagros. ¿Y quién no quiere que Jesús lo sorprenda con algún milagro? De tema introductorio, les digo algo, les digo lo siguiente. Cuando el Señor Jesús apareció en las tierras palestinas, hubo grandes cambios. ¿Como cuáles? Espirituales, sociales, religiosos. Pero ante todo, espirituales. Pues el Señor Jesús vino anunciando el Evangelio del Reino. Esto implicaba la caída de muchas estructuras religiosas y tradicionales. Sacerdotes, escribas y fariseos se oponían a su ministerio. Pero el Señor Jesús siempre salía vencedor. Hoy Él vive en nosotros y por Él podemos vencer. Aleluya por eso. En el verso de Marcos 5 del 1 al 3 dice lo siguiente. Entró Jesús a la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, para poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía seca la mano: levántate y ponte en medio. Y ya conocerán lo que prosiguió después. Pero quiero exponerle varias preguntas o varios puntos más bien sobre este tema. Como punto número 1, quiero decirles que Dios siempre será más grande que el problema. ¿Por qué? El Señor Jesús es poderoso en todo lugar, en la ciudad, en la sinagoga, en el mar. Porque no es el lugar lo importante, sino quién está allí. En este caso, el Todopoderoso, Jesucristo nuestro Señor. Él es Dios misericordioso y se llena de compasión al ver a un hombre allí con una mano seca. ¿Qué quiere decir? Encogida por parálisis. Es decir, esa mano estaba también deformada, contraída e inmovilizada. La tradición en ese tiempo decía que era albañil. Otros decían que trabajaba en la piedra. Entonces, por eso la condición de su mano. Había otros sin duda, pero Jesús se fijó en este hombre. Seguro fue a la reunión y no esperaba ese día su milagro. Pero cuando tú perseveras o cuando tú vas a perseverar y procuras su presencia, la bendición te sorprenderá en el camino. Qué importante esto. Seguramente él era el proveedor de su casa, hablando de este hombre de la mano seca. Pero su capacidad estaba altamente lesionada. Hacía lo que podía. Su corazón debía sentirse decepcionado y vivía una gran frustración. Pero Dios siempre será más grande que ese problema. Y eso lo tenemos que recordar siempre. Punto número 2. Referente a Marcos 5:4. La dureza del corazón estorba los milagros. Y les dijo: ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Y qué pasaba? Ellos callaban claramente. Entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, él los veía. Vemos ahora las obras de los fariseos. Acechan como una fiera. Su arma es la acusación. La palabra acusación es traducida del término griego katagoreo o katagoreo,
que además significa hablar en contra. Esta actitud es demoníaca, porque la Biblia llama al diablo el acusador de nuestros hermanos. Las palabras contrarias estorban los milagros. Por eso debemos cuidar bien lo que nosotros decimos. Y es importantísimo, siempre, hermano y hermana, usted pensar bien lo que dice. El corazón de los escribas y fariseos, llevados por su religión, fue duro. Jesús sintió enojo, tristeza y dolor por la dureza del corazón de ellos. El término dureza viene del griego porosis, el cual hace referencia al cubrimiento con una piedra. Un sinónimo de nuestra dureza es petrificar, que significa convertir en piedra. Ve lo importante y lo interesante de esta definición que les estoy diciendo. Este hombre tenía la mano seca, pero ellos tenían su corazón más seco aún, como una piedra. La dificultad del hombre estaba en su mano. El problema de ellos era en su corazón, y por eso eran responsables de su propia dureza. Otro punto acá, punto número 3, igual viendo este mismo texto de Marcos 5:5, dice, el poder de Jesús lo cambia todo, y eso es correctamente, siempre. Dijo al hombre, extiende la mano, y él la extendió y su mano le fue restaurada sana como la otra. La presencia de Jesús lo cambia todo. El versículo 5 nos dice que su mano le fue restaurada sana. Restaurar es una palabra traducida del griego apokataxis, que indica varias cosas. ¿Y qué significa esa palabra en griego? Sanar, restituir, devolver, restablecer y poner en orden de nuevo. Eso significa. Entonces, ¿qué pasa acá? Este hombre había sido lesionado integralmente. ¿Por qué? En su estima, en su capacidad de producción, en su servicio al Señor. Y seguramente era señalado por estar bajo el juicio de Dios, que era muy dado en esos tiempos. Pero Jesús tuvo misericordia de él y lo transformó, restaurando su vida. Aquel hombre fue a la sinagoga como era su costumbre, y aquel día Jesús lo sorprendió con su milagro. Qué bendición esto. Como reflexión final, les digo lo siguiente. Cuando Jesús aparece en cualquier escena, todo es transformado con su poder. Aunque el enemigo de nuestras almas y sus mensajeros quieran oponerse a las obras de Dios, su poder siempre triunfará. Jesús sacía a los sedientos, restaura al necesitado y al quebrantado. Él da vida eterna al perdido. Entonces, este día puede ser tu milagro. No lo dudes. Dios te bendiga.